Empezaré el video con un dato de suma relevancia. En México, alrededor del 30% de la población tiene algún problema visual, sobre todo miopía y astigmatismo. O sea que gran parte de los mexicanos estamos bien cegatones. ¿Y por qué es importante esta estadística para el video de hoy? Porque en este video te hablaré de una empresa enfocada en los 4 ojos de este país. Pero no te hablo de una óptica cualquiera, sino de un negocio que logró vender lentes buenos, bonitos y baratos, y que está logrando posicionarse de una manera impresionante en el mercado de la vista. Un mercado en el que era prácticamente imposible competir. Pero, ¿qué te parece si dejamos el choro para otro momento? Porque en el video de hoy te hablaré un poco acerca de una empresa que hace lentes muy bonitos, llamada Ben & Frank. Ben & Frank es una empresa mexicana que se dedica a la venta de lentes, algo que es realmente muy necesario para muchas personas que no tienen la vista perfecta. La misión que tiene esta compañía es ofrecer productos de calidad, con diseños padrísimos y a precios razonables. En resumen, lentes buenos, bonitos y baratos. Lo que les ha traído bastante éxito, pues han crecido significativamente en los últimos años. Hoy en día, su reto es expandirse con locaciones físicas, llegando a más público y ofreciendo más servicios, aunque esto signifique enfrentar a los gigantes de este mercado. La idea surgió de las mentes mexicanas de Mariana Castillo, Eduardo Paulsen, Benigno Pérez y María José Madero, que buscaban ofrecer anteojos utilizando plataformas digitales, algo sumamente innovador en México, pero la idea no llegó de la nada. Mariana estaba estudiando una maestría en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Un día se dio cuenta que ya llevaba varios años con los mismos lentes, por lo que decidió que era momento de cambiar su modelo. Si eres de los que usan lentes, seguro sabes lo complicado que puede ser cambiar de armazón o graduación, y no hablemos de lo costoso que llega a ser si también buscas que esos anteojos tengan buena calidad y diseño. Mariana también sabía lo tedioso e incómodo que podía ser comprar lentes en tiendas físicas, sobre todo en México, por lo que optó por usar el internet para facilitar su búsqueda. Ya en la web, Mariana buscó y buscó, encontrando así no solo sus lentes nuevos, sino también una gran oportunidad que cambiaría su futuro, ya que había lentes mucho más baratos y con una gran variedad de diseños. Mariana llegó a contar en una entrevista: estando en Chicago compré unos lentes por internet, me llegaron muy bien y muchísimo más baratos que mis primeros lentes de una óptica de un centro comercial en México. Su proceso de compra la hizo reflexionar sobre el mal servicio en las tiendas convencionales, además de que comprar lentes en México era mucho más caro. Esto hizo que se le ocurriera la brillante idea de llevar el concepto de venta de lentes por medio de e-commerce a México, donde no existía nada parecido a una tienda en línea de lentes, debido a las barreras que existen para el comercio electrónico y por las costumbres sociales de asistir a las ópticas. Así fue como nació la empresa Ben & Frank, nombre que hace honor a Benjamin Franklin, famoso político, científico e inventor, quien, entre otras cosas, creó los lentes bifocales. Pero Ben & Frank no se trataba solo de Mariana, que actualmente es la CEO de la compañía. Junto a ella se unieron los 3 jóvenes de los que te hablé al inicio, que hoy en día también dirigen la empresa, que comenzó a vender en agosto del 2015. Eduardo Paulsen, Benigno Pérez y María José Madero. Los emprendedores se hicieron varias preguntas. ¿Por qué si comprar ropa y zapatos es tan divertido, adquirir lentes era tan aburrido y muy lejos de ser una decisión de estilo? ¿Por qué buscar un accesorio para traer en la cara todo el día tiene que ser como comprar curitas en la farmacia? ¿Por qué, además, alguien tiene casi que donar un riñón para comprarse unos nuevos? La idea fue conseguir lo que parecía imposible: crear lentes con un diseño increíble, dando una experiencia de compra totalmente distinta y a la mitad de precio que las cadenas de ópticas tradicionales. Los inicios de Ben & Frank se pueden resumir en una frase: nosotros también creíamos que unos buenos lentes tenían que ser caros, hasta que decidimos vender unos. La realidad es que la industria de los lentes es muy fragmentada, monopólica y tiene varios intermediarios, lo que causa que los lentes se encarezcan para los consumidores. Lo que ofrece Ben & Frank es muy sencillo. Utilizando su página de internet como principal canal de ventas, reduce la mayor cantidad de intermediarios, ofreciendo sus productos a menos de la mitad del precio de las cadenas de ópticas tradicionales, manteniendo la calidad y diseños atractivos, además de que su concepto brinda a sus clientes procesos de selección cómodos y seguros para el usuario. Primero, comenzaron por poner a la venta unos cuantos modelos por internet, que ellos mismos habían diseñado y fabricado, pero en la actualidad cuentan con muchos modelos que venden por miles de unidades al mes. La dinámica es sencilla. El cliente hace un pedido con sus especificaciones y le llega un envío con 4 pares de armazones para que se los pruebe. Una vez que decide el modelo que quiere,
La mica y la graduación necesaria se especifican para que entonces el consumidor reciba su pedido final. Este modelo les resulta exitoso, pues el 90% de las personas que recibe el paquete inicial hace una compra y el 30% vuelve por más. En este punto hay que ser claros. Cuando una empresa nueva entra en el mercado, su posicionamiento es a veces complicado. Ese era el reto de estos jóvenes mexicanos, posicionar una marca que vende lentes de gran calidad a un bajo precio. Una de las dudas más comunes que surgieron en la conformación de clientes era cómo alguien logra ofrecer un precio 50% menor que el de las ópticas tradicionales. La respuesta para esto nace del modelo que maneja Ben & Frank, quien decidió eliminar por completo las comisiones que se llevan las distribuidoras de la marca, pues son esos intermediarios los que encarecen el producto. Otra forma de abaratar los costos es que la empresa diseña sus propios armazones y los fabrican en Asia. Las micas, por su parte, se mandan a hacer en un laboratorio en México. Si lo piensas bien, la fórmula es sencilla, pero ¿cómo le explicas todo eso al cliente? Para eso, los jóvenes comenzaron a estructurar un completo plan de negocios, que incluía crear una marca alrededor del modelo de negocio y enfocarse en un segmento del mercado. Fue así como Ben & Frank decidió irse por jóvenes de entre 20 y 35 años, que compran por internet e interactúan en redes sociales, y que no quieren gastar demasiado en sus lentes, pero sí verse bien y a la moda. Analízalo, la empresa supo detectar muy bien a quién quería llegar. Además del esquema de venta por internet, Ben & Frank cuenta con tiendas físicas en distintas ciudades de México, conocidas como los Templos Cuatro Ojos, y acuerdos con oftalmólogos para exámenes de la vista, algo que ha ayudado a su crecimiento empresarial. Al principio, comprar lentes de una marca nueva y por internet sonaba un poco arriesgado, y más en un país como México, en donde las tiendas en línea no son tan habituales. Para vencer ese miedo, hubo varias iniciativas que funcionaron, que a continuación te voy a contar. Primero, una política de devoluciones. Si los lentes no convencen, cualquiera tiene 30 días para regresarlos sin dar explicaciones y sin ningún costo. Segundo, si alguien desconoce su graduación, Ben & Frank invita el examen de la vista en alguna de sus tiendas o con alguno de sus oftalmólogos aliados. Tercero, para todos aquellos que quieren probarse algunos lentes sin salir de su hogar, existe la prueba en casa, que consiste en mandar 4 pares de lentes a domicilio sin costo, para que el cliente se los pruebe y elija el que más le gusta y el que más le acomode. Por último, el test de los frutilentes, que en su página de internet ayuda a quienes quieren descubrir qué armazones quedan bien según su tipo de cara. Uno de los retos que enfrentan es la forma en la que en México se adquieren estos productos, pues comúnmente la gente acude a ópticas y no a un servicio oftalmológico profesional para atender sus ojos. Es aquí donde su expansión con tiendas físicas agrega más valor a su producto, pues ahí hay gente experta en esta área, realizando exámenes de vista. Aquí es donde encuentran otro obstáculo, pues el mercado mundial de lentes está dominado casi por completo por 2 monopolios, que ya se unieron, Elisor y Luxóptica. Esto provoca que dichas compañías tengan un control absoluto sobre estos productos, que son una necesidad de salud, abusando de ello para subir los precios. Aún así, Ben & Frank no le ha temido a la competencia. La calidad de su producto, la innovación en su servicio y la accesibilidad de sus costos les ha dado la solidez necesaria para crecer en este complicado mercado y ganarse la confianza del público mexicano. Hoy en día, con más de 100,000 modelos vendidos, Mariana Castillo y sus socios están listos para llegar a más rincones de Latinoamérica y continuar con el modelo omnicanal que ha caracterizado a la compañía. Sin duda, la propuesta de estos emprendedores mexicanos con Ben & Frank ha logrado ofrecer una experiencia totalmente diferente de compra para las personas que usan lentes. Antes, ir a comprar lentes era como ir por una medicina a la farmacia, pero hoy la empresa ha hecho que las personas se sientan orgullosas de usarlos, mediante modelos padrísimos, precios accesibles y canales de venta innovadores. ¿Qué te pareció esta empresa? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.